Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué es ser cristianos? Etimológicamente el diccionario calculo que va a decir persona que adhiere a las enseñanzas de Cristo. Como un platónico es alguien que adhiere a las enseñanzas de Platón. O como un republicano, alguien que adhiere a la política republicana. O no sé, socialista, alguien que adhiere a las ideas socialistas. Pero en el caso del cristianismo, los cristianos, según la Biblia, no se llamaron a sí mismos cristianos por determinada causa, sino que lo han llamado así los terceros, es decir, las personas que, si no me recuerdo mal, era Antioquía, las personas de Antioquía, que compartían y convivían con ellos, y le titularon cristianos, los catalogaron como cristianos por enseñar sobre Cristo. Pero me interesaría, como dice algún autor por ahí, hacer una intento lectoris una intención, no me acuerdo si es intento o intentio, pero una intención de lectura, digamos, de subjetiva, ¿no? O sea, por el contrario está el intentio autori, que es lo que intentó el autor decir, o lo que realmente pensaron esas personas que catalogaron a cristianos como personas que predicaban de Jesús. Pero en sus diferentes facetas, me parece que el ser cristiano es algo mucho más profundo que meramente adherir a una enseñanza. Porque esta enseñanza en realidad es muy profunda, ¿no? Y lo mismo se va a decir de cualquier enseñanza, de cualquier filósofo. Pero yo me voy a limitar al cristianismo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Porque vivo como cristiano, intento vivir como cristiano, intento adherir a las enseñanzas de Jesús. Pero el hecho de que seamos cristianos, muchos lo definen como pequeños cristos, que es la definición básica, ¿no? O sea, una réplica de Cristo, alguien que imita a Cristo. Y ese intento de replicar a Jesús no es replicar a Jesús, es replicar su mesianidad, su cristiandad. Ser un Cristo para el mundo, así como Él es un Cristo para la iglesia. Y ahí radica, me parece, la profundidad del poder llamarnos cristianos, ¿no? En la medida en que hacemos esa imitación o somos esa réplica o esa pequeña expresión o muestra de lo que es Cristo. Y si somos una pequeña muestra, una expresión de lo que es Cristo, vamos a hacer una manifestación de la imagen de Dios. Vamos a revivir esa imagen, vamos a restaurar esa imagen que Dios quiere formar en nosotros, ¿no? Y el ser cristianos, en ese sentido, es que vos puedas ser un Cristo para otra persona. Es decir, esa noción mesiánica del pueblo judío, en el que va a venir un libertador, un político restaurador, un militar que va a establecer una batalla, va a hacer una batalla y va a generar la victoria para el pueblo y va a derrotar a todos los enemigos y va a establecer la paz sobre el territorio, una paz política, una paz práctica también, emocional, una sensación de seguridad, una seguridad real más que una sensación, ¿no? Es esa expectativa de triunfo político nacionalista sobre
los peligros de los enemigos, pero a medida que el mundo avanza, a medida que la historia del hombre se va desarrollando, tenemos que entender que tenemos que integrarnos con el otro, que el otro pueblo también es humano y también lleva dentro de sí una impresión manifestada o no manifestada de la imagen de Dios, y por lo tanto el pueblo escogido para paz no puede ser limitado a un grupo de humanos, sino que a través de Abraham, dice la Escritura, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces no podemos pensar que el Mesías va a traer paz para un grupo de personas. Tiene que traer paz mundial. Pero ¿qué pasa? La desmitologización de estos conceptos proféticos, escatológicos, nos demanda que pensemos un paso más allá de que el agente de paz va a ser una persona, va a ser un Mesías, porque ahí es donde entra el cristianismo y dice: no hay más un Mesías, no hay más uno solo que trae la paz al hombre. Ahora, a través de uno que trajo la paz a la iglesia lleva la paz al mundo. Ahora, a través de Cristo, un grupo de personas encuentra esa paz y la traslada como cristianos, como diferentes Cristos nuevos, a las demás personas. Y así se expande el reino de Dios. Entonces, y esto lo repito varias veces, ¿no? El hecho de que en el Antiguo Testamento los hijos de Dios no sean los individuos, personas, seres humanos, y que en el Nuevo Testamento los hijos de Dios sean los cristianos, me hace pensar que Jesús, el Cristo, es el primogénito entre muchos hermanos, gracias al cual los hermanos se hacen de lo que Él es. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿No? Que vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo, como dice Juan, que seremos tal cual es Él por verlo como es. Es increíble ese texto, en una de las cartas de Juan. Es increíble ese texto. Cuando podamos poner nuestros ojos en Él, vamos a ser como Él. Y no estoy diciendo lo habla en futuro, ¿no? Cuando se manifieste. Pero tráelo acá. Tráelo, eternizá lo temporal. Eternizá, no en el sentido de darle una infinidad, de estatizar el momento, sino de traer la trascendencia que tienen ciertas cosas al plano de lo efímero, de lo momentáneo. Cuando haces eso, cuando traes el cielo a la tierra, cuando vivís el reino de Dios en el plano terrenal y ponés los ojos en Jesús, lo que ves hace que te enamores, que quieras ser como Él y que lo reproduzcas y que te manifiestes conforme a su manifestación. Entonces, ser cristianos es algo muy profundo que tiene que ver con un desarrollo ya determinado eternamente por Dios, en el que somos agentes del reino de Dios que traen paz al mundo terrenal, que consolidan, que conforman, que perfeccionan, que completan el plan de Dios, un plan eterno de amor, de justicia, de salvación, de paz para los hombres. Entonces, ser cristianos no es meramente adherir a una enseñanza de Cristo, sino que, bueno, como lo veo, es también ser un Cristo más, ¿no? Es imitarle, es recibir de lo que él trajo para darle a otros, ¿no? Entonces, ser cristianos no es meramente una categoría, me parece, ¿no? Sino que tiene que ser una forma de vida en la que Dios se manifiesta.